Hola, soy Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, y les doy la bienvenida, les saludo en esta nueva entrega del videopodcast del Parlamento de Canarias, Parlamento Abierto. Queríamos trasladarles, como siempre hemos dicho en estos videopodcasts, pues debatir sobre temas relevantes, temas importantes en Canarias. Y yo creo que uno de los temas más importantes que podemos debatir en Canarias, en este Parlamento, es fundamentalmente los retos del agua en Canarias. Tenemos en estos momentos una emergencia hídrica en nuestro archipiélago y por tanto nada mejor que debatir los retos del agua en Canarias. Con el agua vamos a hacer dos videopodcasts, uno con expertos y profesionales y otro con los grupos parlamentarios, con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que conformamos este Parlamento. En esta región hay 8 islas con diferentes realidades hidrológicas e hidrográficas. La diferencia con la península es que nosotros formamos realidades hidrológicas e hidrográficas muy independientes, cada una con la suya, 7 realidades, y por tanto se hace complicado porque es verdad que son realidades complejas, realidades muy diferenciadas, realidades difíciles de afrontar, pero es verdad que vamos a trabajar con los expertos también y de manera coordinada también con el gobierno y los diputados para intentar mejorar estas políticas de aguas en Canarias. Solo 2 islas no han declarado la emergencia hídrica, de las 8 islas 6 lo han hecho, solo Gran Canaria y La Palma no lo han hecho. Pero realmente el agua es un tema estratégico para nuestra economía y fundamentalmente sí para la agricultura. Por tanto, vamos a hablar de estos temas que tanto interesan a todos ustedes. Vamos a contar, y yo quiero agradecerles a los diferentes portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que hayan querido estar con nosotros a debatir algo tan importante como este asunto. En primer lugar, quiero presentarles al representante, al portavoz del Grupo Socialista Canario, a don Manuel Fumero. También quiero presentarles a la portavoz del Grupo Nacionalista Canario, doña Diana Lorenzo, a la representante, a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Rebeca Paniagua, Grupo Nueva Canaria, Bloque Canarista, doña Carmen Hernández, y también al Grupo Parlamentario Vox, a doña Paula Jover. Desde luego, un placer, muchísimas gracias por estar aquí, por participar. Bueno, decíamos que estamos en una situación complicada, estamos en una emergencia hídrica, con lluvias cada vez más escasas. El 2024 fue el año que menos lluvia, menos precipitaciones cayó en Canarias desde que se tienen registros. Por tanto, yo creo que hace falta que ahondemos de manera seria respecto a cuál es la política que debemos llevar en materia de agua. Me decían los expertos que era muy importante, habíamos perdido la ciudadanía canaria lo que es el valor del agua, ¿no? Entonces, creo que como principio hay que rescatar ese valor, hay que hacer una política para que el ciudadano vuelva, como hacíamos hace algunos años, hace 50 años, volvamos a rescatar ese valor de agua. Pero con independencia de cómo describirían ustedes en estos momentos la situación del agua en las islas. Si les parece bien, para organizar el debate vamos a pasar de grupo de menor representación en el Parlamento a grupo mayor. Por tanto, el grupo en este caso de menor representación es el Grupo Parlamentario Vox. Tiene usted la palabra, señora Jover. Pues la verdad que parece mentira que en un archipiélago donde estamos rodeados de agua tengamos precisamente esta situación actualmente de emergencia hídrica. La verdad es que tremendo que hayamos tenido que declarar esta emergencia hídrica. Comentabas antes que en 2024 casi no había llovido. Ahora en 2025 los ratios nuevamente vuelven a ser mejores. Hay muchos embalses que están a una capacidad del 60% cuando hace precisamente un año estaban en muy malos niveles, con lo cual, y aquí ya empiezo a meter un poco de lo que es el programa político de Vox, atención, porque tenemos que medir el cambio climático, ver la incidencia del cambio climático en esta emergencia hídrica, darle el justo valor, porque hay otros muchos parámetros que seguro hablaremos en este podcast sobre ello, que son determinantes para resolver y mejorar lo que es la situación hídrica en Canarias. Doña Carmen Hernández, Nueva Canaria, Bloque Canarista. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, la ciudadanía en su conjunto también, que el agua es un valor fundamental de nuestras vidas. Abrir el grifo y tener agua
que lo vemos como normal, es un privilegio como sociedad. Gracias que estamos rodeados de agua, porque si no, uno de los elementos que nos salva de la crisis hídrica, de la emergencia hídrica, es el poder tener desaladoras, que es la infraestructura para obtener agua potable más importante que tiene Canarias. Probablemente Gran Canaria tiene menos problemas porque tiene importantes desaladoras y además con la última tecnología. Hablaremos después de la importancia de las desaladoras porque es clave, pero también es cierto que en esta crisis hídrica, que algunas islas lo sufren con mayor intensidad, como Lanzarote y Fuerteventura, hasta el punto que los majoreros saben perfectamente, y los conejeros, que el tema del agua es serio porque están viviendo cortes de agua, días completos donde no hay suministro de agua potable. Y ahí hay elementos importantes, desde las inversiones en desaladoras, como yo creo que tendremos que hablar de esto, y lo que significa desde lo público invertir en desaladoras, pero también el problema serio que hay con el agua de abasto, con las canalizaciones, con las fugas. Es decir, los estudios apuntan a que en los municipios, algunos municipios, se está perdiendo hasta el 60% del agua en fuga. ¿Esto qué significa? Pues que tendremos que hacer un plan serio de renovación de las redes de abasto para evitar la pérdida de agua, volviendo un poco a conectar con esa idea que planteabas, que me parece fundamental, que es volver a educar en la cultura del agua, como un bien, un valor muy importante como sociedad y para la vida. Sin agua no hay vida. Gracias, señora Hernández. Señora doña Rebeca Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular, cuando quiera. Algo que preocupa, yo estoy con la diputada de Vox, es paradójico, ¿no? ¿Cómo le explicas a alguien de fuera, cuando somos islas, estamos rodeados de agua, que haya islas que tengan serios problemas? Ya no solo Lanzarote y Fuerteventura, la primera en dar la voz de alarma de las Islas Verdes fue la Isla del Hierro, en declarar esa emergencia y esa crisis hídrica que estaba padeciendo la ciudadanía, porque no llueve, y eso es una realidad, no llueve. A veces las lluvias de septiembre suelen aliviar un poco esa escasez que hay en verano, pero no está ocurriendo así. Entonces yo también estoy por esa solución, ¿no? Primero, aprovechar todo el agua de riego, depurar para esas aguas residuales, utilizarlas para el riego, bueno, sí, no para abastecimiento, pero sí para llevar esas tareas. Y luego, yo recuerdo a mi abuela lavando la losa con un cuidado, se aprovechaba el agua y esas mañas se han perdido, ¿no? Hemos perdido el valor del agua, lo decía Astrid Pérez antes, y es verdad, ahora uno abre el grifo y esa educación yo creo que debemos implantarla de nuevo en la ciudadanía porque es un bien súper preciado. No somos conscientes de que algo falla o de lo importante que es hasta que no lo tenemos, y el agua es uno de ellos, ¿no? Sí, señora Paniagua. Don Manuel Fumero, Grupo Socialista Canario. Bueno, yo creo que el agua es vida para todos, para la población y para la agricultura. A nadie se nos esconde la cantidad de hectáreas que se han abandonado poco a poco, entre otras cosas porque no hay agua. Y ahí dentro de Canarias y de cada isla hay diferencias, no es lo mismo las zonas donde están más pobladas que las zonas de costa, donde si hay depuración y si hay esa agua depurada para los cultivos más tropicales, que son fundamentales para Canarias, como es el plátano, como es el mango, como son las papayas. Y luego tenemos, en el caso de las islas que se dedican a las hortalizas, la parte de medianías y montañas. Ahí no hay depuración, o es muy poca. La elevación de las aguas depuradas o desaladas son prácticamente inviables por el costo que tienen. Pero como decía Carmen, ¿cuál es el gran problema que tenemos a día de hoy con las aguas? Las pérdidas que tenemos en los municipios. Si controláramos las pérdidas, sobraría agua a día de hoy. Y si somos capaces de controlar esas pérdidas, somos capaces de seguir en la línea que están todas las islas depurando. Gran Canaria lo ha tenido más fácil porque no tenía volcán, como lo tenía, por ejemplo, La Palma, lo tenía Tenerife, donde echábamos las aguas a su suelo y contaminábamos el subsuelo. Ahí no haber ese volcán, pues nos llevan esas ventajas a las islas orientales de estar depurando y desalando agua desde hace 50 años. Nosotros lo estamos haciendo ahora. Los sures se están recuperando y aprovechando muchísima agua depurada para esos cultivos, y hay que hacer algo fundamental, que sí nos corresponde a la parte política, que es la gestión de esas aguas, el reparto equitativo de esas aguas, porque a día de hoy la gestionan prácticamente las 3 o 4 empresas públicas que hay en cada una de las islas para garantizar el abasto, pero no se están gestionando de tal forma que esos excedentes se queden en la parte alta y no bajen para después tener que ser impulsados, porque eso lo que hace es incrementar los costos. O sea, tarea tenemos, trabajo tenemos que hacer, y sobre todo algo fundamental, concienciar a la población de que abrir el grifo y dejarlo abierto es un lujo que no nos podemos permitir en esta tierra. Doña Diana Lorenzo, que es del Grupo Nacionalista Canario, le doy la palabra porque tendría que habérsela dado antes que el señor Fumero, pero me he despistado. No se preocupe, presidenta. O sea Nada, que... yo simplemente pues coincido con la mayoría de las compañeras y el compañero Fumero. Evidentemente, esta tierra le debe mucho al agua. La prosperidad de la mayoría de zonas de Canarias ha sido gracias al agua. Yo vengo de la isla de La Palma, represento la isla de La Palma, vengo de una zona eminentemente agrícola y rural, y gracias a que nuestros antepasados trabajaron en pozos, en galerías y demás,
eso nos ha permitido prosperar. Es verdad que a día de hoy, con esas, digamos, esos ciclos que tenemos, esos periodos de sequía, que bueno, pues decían que el año 2024 había sido el año más seco desde que se tienen registros, pues hemos visto que durante este año pues ha llovido mucho más. Evidentemente eso ha permitido recargar a los acuíferos, pero que sepamos que tenemos que trabajar de forma simultánea con otros sistemas, con otros dispositivos para tener agua a nuestra disposición, dígase por ejemplo las desaladoras. Nosotros en La Palma apostamos por esa complementación. Tenemos los acuíferos con bastantes reservas, pero tenemos que apostar decididamente por la desalación, porque la época de sequía va a volver a llegar y no puede ser que se esté racionando el agua como hace 50 o 60 años. En mi zona, en la zona oeste de la isla de La Palma, hemos tenido veranos muy secos y hemos tenido que dar el paso a cortes nocturnos de agua, porque debemos garantizar en un primer momento el abasto público y luego, bueno, pues huertas, fincas y demás. O sea que son dos cuestiones, consideramos que deben ir de la mano, y por supuesto también trabajar para concienciar a esas nuevas generaciones que quizás lo hemos tenido todo a mano, de que el agua es un lujo y de que traer el agua hasta tu casa, abrir un grifo y tenerlo es un lujo, es un privilegio, y que debemos estar agradecidos por ello y debemos de ponerlo en valor. Sí, coinciden los expertos que antes nosotros, hasta históricamente, parece ser que la desalación siempre nos referíamos a las islas orientales, ¿verdad? En la provincia de Las Palmas, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, eran aquellas que necesitábamos desalización, mientras que en las islas occidentales no, pero sin embargo, o en las islas verdes. Pero es verdad que los expertos ya coinciden que hoy por hoy ya la desalinización es muy importante en todo el territorio canario, por tanto va a ser una realidad dentro de poco, incluso en islas como La Palma, como se plantean por parte de representantes y expertos de la isla de La Palma. Pero es verdad, como lo decía la señora Hernández, que en muchísimas ocasiones cuesta mucho dinero desalar, y sin embargo más del 30 o el 40% de eso que cuesta tanto dinero después se pierde por las redes de transporte o las redes de canalización, y es verdad que hay que hacer una inversión importante. Pero es real que unos datos de la Unión Europea plantean que la región de Murcia reutiliza y depura el 95% de las aguas. La siguiente región que más reutiliza y depura es Canarias, pero no llega al 15%. Por lo tanto, la diferencia entre Murcia y nosotros es grande. Si efectivamente estamos todo el sector y los políticos de acuerdo en que la desalinización, las plantas desaladoras y la reutilización y depuración van a ser el futuro de Canarias, ¿qué es lo que creen ustedes desde el punto de vista político que está fallando en lo que es la depuración y la reutilización? Si es que está fallando, o ¿cómo consideran ustedes que debemos afrontar esta cuestión? Señora Jover. Pues desde Vox nos gustaría acuñar, de la misma manera que se habla de un mix energético, acuñar ese término del mix hídrico. Consideramos que es importante avanzar en innovación, desarrollo e investigación en materia de desalinización. Las desaladoras son necesarias, pero tenemos que seguir participando y haciendo uso de nuestras aguas no saladas, y también de lo que es el reciclaje y la depuración. Creemos que cada una en su justo punto podrá hacer que logremos dejar de declarar estas emergencias hídricas, y para eso es necesario, creo, que la inversión, sin duda alguna, la inversión ahora para reparar todo ese sistema de tuberías que están permitiendo pérdidas que no nos deberíamos permitir, y también creo que hace falta planificación. Creo que la planificación hidrológica no está a día de hoy actualizada a las necesidades. Pensemos, por ejemplo, que en los años 80 la población y el turismo que teníamos, ahora tenemos una población que ha crecido y un turismo que ha crecido muchísimo. Si comparamos con los años 80, un 250%. Entonces la planificación tiene que estar en todo momento actualizada, debe haber mucha coordinación entre todas las administraciones, porque cada una tiene sus competencias en materia de aguas, desde los ayuntamientos, que son los encargados de esas reparaciones, los consejos insulares, y también el Gobierno de Canarias, en la cúspide de toda la comunidad autónoma, para esa planificación genérica, sin perder de vista también que nosotros lo consideramos importante, que este plan hídrico de Canarias y subplanes insulares cuelguen de un plan nacional del agua. Señora Hernández, Nueva Canarias.
Bueno, nosotros tenemos claro desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, y creo que hay bastante consenso que abordar la crisis hídrica supone un gran plan hídrico para Canarias, que tiene que contar con las grandes infraestructuras que generan agua, que sin duda son las desaladoras, que son inversiones muy potentes. Hablamos de que una desaladora sencillita te cuesta 50 millones y una más compleja puede ascender a 200 millones, que son infraestructuras complejas que requieren tiempo para ponerlas en marcha y por tanto tienen que estar planificadas y ya hay una planificación en esa materia. A la vez, paralelamente, tiene que haber un plan para renovar todas las redes de abasto, porque de nada sirve que produzcas agua con lo cara que sale, porque eso requiere mucha energía, si luego la pierdes en el camino. Paralelamente, desaladoras que suministren aguas también al sector agrícola y, por supuesto, la reutilización, que también se ha hablado. Y todo esto envuelto en una gran campaña de sensibilización del cuidado y de la protección del agua y del consumo responsable. Claro, los planes de inversiones para este tipo de infraestructuras tienen que estar bien financiados. Decía que el Ministerio había puesto más de 400 millones de cara al 26. Se ha tenido que replantear porque el Gobierno no ha podido, no es fácil ejecutar. Es muy importante que se ejecute. El Gobierno se tiene que implicar más porque ha recortado en el año 24 al 50% la inversión en materia de infraestructuras hídricas, pasando de 14, algo millones a 7. No parece muy razonable. Y luego la gobernanza, es decir, esto no solo depende de la comunidad autónoma. Los cabildos tienen una competencia muy importante a través de los consejos insulares y los propios ayuntamientos, que son los que tienen que abordar la renovación de sus redes de abasto. Por tanto, tiene que haber una cooperación intensa, interadministrativa en el marco de ese plan. Me parece que esto es un tema tan importante que debe haber una gran cooperación y coordinación entre administraciones y trabajar de la mano del Ministerio, porque nos va la vida en ello, la agricultura y sin duda también el consumo cotidiano. Y acabo con las inversiones. Gran Canaria está haciendo una apuesta muy importante en Chira-Soria, que mucha gente habla de Chira-Soria solo pensando en la producción de energías renovables, que es así, pero Chira-Soria tiene una parte muy importante que tiene que ver con el suministro de agua a cotas altas para la agricultura, que hablaremos después de lo que significa el agua para la agricultura. Los agricultores lo saben bien, pero a veces yo creo que no terminamos de entender los canarios y las canarias lo que significa no tener agua en el sector agrícola. Chira-Soria, el excedente de Chira-Soria, ese agua, 700 creo que son, no sé si millones de metros cúbicos, pero bueno, una cantidad grande de excedente de agua se podría utilizar efectivamente para riego, ese agua que se utiliza para producir energía renovable. Hay que tener en cuenta que las realidades de las islas no son las mismas en todas. En algunas hay acuíferos, hay galerías, hay lagunas como la de Barlovento, ¿sabes? Hay lugares donde se almacena el agua. En Lanzarote y en Fuerteventura no, había que llevarla en barco. A Fuerteventura, en la época de Unamuno, cuando estuvo allí Unamuno desterrado. O sea, y se desala, por ejemplo, agua en Fuerteventura desde los años 70. Hay una desaladora portátil. Ese término tiene que estar ya formar parte de nuestra vida, ¿no? La desaladora portátil para la isla del Hierro, para la isla de La Gomera, donde han vivido cortes y van a volver a vivir cortes de suministro, como los llevan sufriendo en Lanzarote y Fuerteventura muchos años. Los vecinos, porque no hay agua para todos y no se desala lo suficiente. Yo creo que un término que sí que tenemos que ir, o una infraestructura que tiene que formar parte, sin duda alguna, de la idiosincrasia de Canarias, ya va a ser la desaladora portátil que se pueda mover y adecuar a las necesidades de cada momento, en cada zona y en cada isla, que difiere mucho. Señora Lorenzo. Está claro que, bueno, creo que ahí coincidiremos todos en que en desalación y saneamiento todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Incluso tenemos que hacer una gran tarea de concienciación ciudadana. Y hablo, pues, por ejemplo, en el caso de La Palma o incluso de las Islas Verdes, creo que las puedo meter en el grupo. Es importante la gestión, como decía el compañero Fumero, pero también la planificación, lo que difiero de la compañera del grupo Vox, porque no puede haber un plan nacional y que Canarias entre dentro de ese plan nacional. Me explico, puede entrar, pero ojo, cuidado, porque nuestras realidades son diferentes. Somos territorios fragmentados, somos territorios volcánicos con las particularidades que eso supone, y luego las realidades incluso hasta dentro de las propias islas. Comentaba también la compañera de Nueva Canarias que tenemos que trabajar de la mano del Ministerio. Sabemos de primera mano que la consejería correspondiente, en este caso Política Territorial, lleva esperando desde el mes de enero por tener una reunión con el Ministerio. Recordemos que la subvención del 2024 de 20 millones está todavía pendiente de ingresar.
Y hablaban también aquí de lo caro o el coste tan grande que tiene pues, las infraestructuras hidráulicas o incluso la desalación, aunque bueno, quizás las nuevas tecnologías están haciendo cada vez más posible que esos precios bajen un poco y que sean quizás más asequibles para disponer de ellas de forma más numerosa. Coincido en que Canarias no puede trabajar sola en este sentido, tiene que trabajar, repito, de la mano del Ministerio, pero el Ministerio tiene que cumplir con lo que ya está en el convenio. Recordemos esa subvención de 20 millones que viene del año pasado. También se ha solicitado que se aumente esa subvención de 8,5 millones para el tema de la desalación, que es el caso que nos ocupa, y bueno, esperando respuesta del Ministerio estamos. No olvidemos también el papel importante de los cabildos y de los consejos insulares de agua, y que bueno, puedo hablar en el caso de La Palma, que están de lleno trabajando en la reducción de pérdidas y también en tareas de saneamiento. Señora Lorenzo, gracias. Señor Fumero. Como todos vemos, es algo que al final es una cuestión económica, porque como casi todas las cosas. Y creo que están organizadas. Yo creo que el trabajo se ha hecho. Los que nos han precedido a nosotros en esta Cámara, con los cabildos, a través de los consejos insulares, los propios ayuntamientos que tienen la competencia para el abasto, han hecho su trabajo. No al 100%, porque tampoco se nos escapa que nos están sancionando desde Europa por hacer vertidos ilegales a nuestros mares, con el peligro que eso conlleva, no solamente para la salud, sino para Canarias como destino turístico. Que nos cansemos de gastar muchísimo dinero en hacer promoción turística y tengamos nuestras costas a veces como las tenemos, es para hacernos mirar, y yo no reparto responsabilidades, que es que este Parlamento está para buscar soluciones, no para echarnos las culpas. Y estas islas gozan de algo que otras islas no tienen, o el territorio continental. Pero a veces a uno le da tristeza que en Alemania sean uno de los mayores productores de energía fotovoltaica, y donde está Alemania dentro del continente europeo, donde estamos nosotros en Canarias. Y si ese es el coste, porque el problema es el dinero, hay que buscar, la tecnología existe cada vez más eficiente en otros países que han ido delante de nosotros desalando y depurando agua, y el camino yo creo que se está marcando. Hay que buscar más recursos, por supuesto, hay que concienciar más, y hay que aprovechar algo tan fundamental que estas islas lo tienen, todas las islas. Tenemos sol, tenemos viento, y ojalá en Tenerife, pues el proyecto que se está desarrollando de energía geotermia, que es una energía natural, ecológica, pueda abaratar los costes de todos estos tratamientos de desalación, de depuración tanto química como de depuración natural, que también hay núcleos pequeños en nuestro territorio que pueden ir implantando esas depuradoras naturales para aprovechar ese agua. Y para la agricultura, como decía, cada isla es diferente, y dentro de cada isla hay diferentes formas de tratar el agua. Todo lo que es la parte alta, la medianía en concreto de Tenerife, la agricultura se ha abandonado más de un 50%, porque competimos directamente con el turismo y con la población, y la prioridad es garantizar el agua a la población. Pero a día de hoy, es un tema que conozco, solamente en el caso de Tenerife se están trabajando 5 galerías. El resto están un poco abandonadas ante el miedo que tienen los propietarios de esas galerías de que pues llegue la prescripción de ese plazo de la ley de aguas y se les quite esa propiedad o se les pase a gestionar de otra forma. Y hasta aquí lo han hecho bien, porque ya lo que se está haciendo bien, yo creo que hay que mejorarlo, no quitarlo. Los grandes responsables de mantener esas galerías limpias, de actualizarlas, lo están haciendo. Le estamos dando al Consejo Insular de Agua de cada isla las analíticas en tiempo y forma, los caudales en tiempo y forma, se regula los caudales que se sacan también, porque así lo marca el Consejo Insular de Agua, y tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos, porque, bien lo decía antes la compañera Carmen, al final algo tan fundamental como el agua, pero también la comida, porque hablamos a veces de kilómetro cero, de soberanía alimentaria, y estamos viendo que no hay relevo generacional, entre otras cosas porque no hay agua para iniciar o mantener los cultivos que tenemos, sino mucha gente tiene que abandonar los cultivos, sobre todo de medianía, y eso es, al final, pues como la pescadilla que se muerde la cola. Cuando abandonamos una tierra, esa tierra, por lo rica que es, poco a poco se va colonizando por monte. Y ya vemos a veces lo que pasa cuando los pueblos se ven rodeados de monte, que vienen esas lluvias a veces tan esperadas, que la mejor nevera que hay para el suelo o para las semillas es el suelo, y que luego viene la primavera y vemos cómo brotan, y ahora viene el verano. Y el verano, de momento las temperaturas han sido así, pero sabemos lo que pasa en agosto, que las temperaturas van a estar muy elevadas y que estamos en riesgo prácticamente de incendio como lo estuvimos en emergencia hace 15 días. Y yo he vivido en mi pueblo lo que es evacuar un pueblo completo. La compañera de Palma seguro que lo ha vivido, sí. O otros compañeros también, y vemos la angustia, la desesperación que hay. Pero si analizamos, el fuego se ha parado donde ha estado la tierra cultivada y ha estado labrada, porque ahí había un agricultor. Si lo dejamos pongo un ejemplo, entre Vilarroy y San Miguel antes había todo de la agricultura, ya el 80% es monte. Ya tenemos un municipio que está rodeado por monte. Y tenemos un municipio que es, en tema de agricultura, que es el municipio que más hectáreas de viñedo ecológico tiene de Canarias. Y están en peligro de que se sequen porque no hay agua para mantenerlas. Ahora hablamos de agricultura,
Quedan 15 minutos de video podcast para que también los que nos siguen sigan con nosotros, porque yo creo que está siendo muy interesante el tema. Vamos a terminar la parte de infraestructura, solo con una, y ahora pasamos a la segunda parte, que va a ser fundamentalmente economía y dentro de la economía, evidentemente, agricultura, porque al final agua y agricultura son elementos unidos. Por lo tanto, infraestructura. Los expertos consideran que hay que plantear seriamente una simplificación legislativa, plantean que la maraña legislativa dificulta mucho, plantean una simplificación administrativa, no solamente legislativa, que también evidentemente administrativa, está demasiado burocratizado y eso hace que promotores e inversores en materia acuífera desistan de sus planteamientos, de sus proyectos, de sus inversiones, porque evidentemente se tarda mucho tiempo en plantear. Esto lo dejo sobre la mesa a efectos de nosotros somos el legislativo, en este Parlamento es donde hacemos las leyes y por tanto estamos la mayoría de los grupos parlamentarios aquí representados y tendremos que hablar de esto de manera seria. Y otra de las cuestiones que tendremos que hablar es de la modificación de esta ley de aguas, que es del año 90, una ley que podría presumirse anacrónica, extemporánea, que no regula o no plantea una realidad de la realidad hidrográfica e hidrológica de los años 90 en Canarias, en una realidad muy diferente a la de 2025. Por tanto, los expertos también plantean una modificación de la ley del agua del año 90. Señora Jover, para finalizar esta parte ya pasamos a agricultura, 10 minutos. Bueno, antes daba datos, ¿no?, de lo diferente que es Canarias ahora en comparación con cuando se dictó esa ley. Efectivamente es una ley muy obsoleta, ocurre con muchas otras normas que han sido pioneras, importantes en un determinado momento y que hay que actualizar. Y bueno, aquí estaremos nosotros para esperar lo que nos remita el Gobierno o para plantear por parte de los grupos parlamentarios. Sí que antes de entrar en cuanto a las infraestructuras, a la inversión en infraestructuras, querría defender una idea que antes defendí y que creo que es importante porque quizás se está menospreciando, y es esa importancia del plan nacional. Yo me refería antes a esa necesidad de planes insulares, de plan autonómico, pero también del plan nacional, y aquí se han dado argumentos de por qué es necesario el plan nacional, porque si no existe un plan nacional nos vamos a tener que pelear con el Estado de que me manden dinero, de que nos manden dinero para esas infraestructuras o no, y estaríamos ahora mismo Canarias, la verdad que sabemos que en tema de financiación andamos como casi todas las comunidades autónomas muy mal, ¿no?, por determinadas concesiones que se dan a determinadas comunidades autónomas. Pero volviendo al tema de las inversiones, creo que es muy importante que el sector privado tenga las facilidades necesarias, porque además es quien ahora en el ámbito hídrico está actuando bien. Cuando vemos cómo actúan las empresas privadas y cómo está actuando lo público, vemos las diferencias de qué redes están por esos contratos que se firman en mejores condiciones y no tienen pérdidas, las privadas. Tenemos que aprender de lo privado y implementarlo en lo público en la medida de lo posible, pues para aprender de esa rapidez, eficiencia que tiene la empresa privada y el sector privado. Y ahí creo que es esencial, por tanto, facilitar la vida a los empresarios privados y aprender también de ellos. Señora Hernández, vamos a intentar resumir un poquillo, porque sí que quiero que los próximos 10 minutos que nos quedan hablemos de agricultores y de agricultura. Yo, para animar un poco el debate, estoy totalmente en contra, como grupo parlamentario, de la visión de privatizar una infraestructura estratégica como son las desaladoras. El agua no se privatiza, totalmente en contra. Es más, niego la mayor. Cuando se privatizó la energía en Canarias, no ha supuesto una mejora del suministro, ya lo hemos visto en los ceros energéticos. Es decir, dejar la energía y el agua en manos de la privada, bueno, me parece un disparate. Por tanto, las infraestructuras que son estratégicas y las desaladoras lo son, por eso están en los planes de emergencia estatales y canarios, tienen que ser controladas por el Estado y por la comunidad autónoma, y por tanto nosotros somos los que tenemos que impulsar la construcción con recursos públicos de las mencionadas desaladoras. Otra cosa es que luego subcontratemos a empresas para el mantenimiento, eso es diferente. Ahora, ¿significa esto que no es necesario legislar para desburocratizar y simplificar? Totalmente de acuerdo. Es más, algunos pensamos y algunas que el Estado debe cambiar la ley de contrato, que es una de las cosas que más dificulta, por ejemplo, grandes inversiones estratégicas. Pero no solo la ley de contrato para poder construir, sino la propia ley de contrato que hace que para tú contratar un equipo técnico de arquitectos y ingenieros
que te diseñen un proyecto de desaladora, estos proyectos tardan años en redactarse. Pues si también tardamos años en contratar a los equipos técnicos que nos lo hacen, pues todo se retrasa. Por tanto, el agua no se toca, el agua es pública y por tanto las desaladoras también, pero sí que hay que desburocratizar para simplificar y agilizar los procedimientos administrativos. Y la segunda cuestión que se plantea en lo relativo a que Canarias no tiene dinero. Canarias tiene tanto dinero que en los 2 últimos años este gobierno ha incrementado su presupuesto en 1.600 millones. Tenemos 1.600 millones más en el presupuesto autonómico que el año anterior. Por tanto, hay dinero para inversiones estratégicas como la desaladora. Tenemos tanto dinero que le hemos recortado los impuestos a las grandes fortunas como los países ricos. Por tanto, lo que hay que ver es para qué queremos el dinero. Esa es una pregunta que es una decisión política. El agua, la gestión es pública, pero está en manos privadas. Una cuestión simplemente respecto a esto, que yo no voy a opinar, hablo pero de la desaladora, hablo de la desaladora respecto de las empresas. ¿Quién gestiona el ciclo integral del agua? ¿La empresa privada o la empresa pública? Que, mire, Lanzarote tiene mucha experiencia, somos las que más experiencia tenemos porque somos la pionera en la desalación. Y hemos tenido más de 40 años de gestión del ciclo integral del agua en la empresa pública, 100% pública, y llevamos más de 10 años en gestión indirecta respecto, o sea, una empresa privada la que gestiona el agua. Y yo no voy a decir nada, yo simplemente a aquellas personas que nos ven, que seguro que hay mucha gente que nos ve, se ve los datos de coste de producción, se ve los datos de cuantías en la inversión y se ven los gastos de rentabilidad, que al final el ciudadano le da un poco igual, lo que quiere es que se gestionen bien sus impuestos y se gestione bien el agua. De manera, es simplemente eso. Espera, no, pero un dato, Gran Canaria, gestión mixta, público-privada, y no tiene crisis hídrica. Por eso que al final, a nivel de Lanzarote, Lanzarote hemos tenido las dos experiencias y la cuenta de resultados es la que es y la gestión es la que es y al final, el ciudadano lo que le interesa es que con sus impuestos se habla una buena gestión de la cosa pública. Ahí el Cabildo tiene que gestionar bien, claro. Sí. En Gran Canaria que lo han hecho bien. Crisis no, pero estrés hídrico sí está pensando sufrir también Gran Canaria. Pero no tiene crisis. Y el estrés es previo a la crisis, o sea que tampoco le hacemos las campanas al vuelo porque aquí ninguna isla está exenta, ni incluso La Palma, porque si no llueve no se llenan los embalses, ni los acuíferos, ni la balsa de Tijarafe, y esto es así, Entonces, yo, sinceramente, yo creo que como políticos también deberíamos entonar el mea culpa. No ha habido planificación. O sea, no hubo nadie que pensó que en 2025 el cambio climático, aunque otros partidos lo nieguen, iba a llegar y a ser mella también en esta tierra maravillosa en la que afortunadamente tenemos de todo, pues sí nos iba a afectar. Y también iba a haber escasez de agua. Pues sí, ¿quién lo iba a decir aquí en Canarias? Pues bueno, ahora lo estamos sufriendo y yo creo que hay ayuntamientos que también se tienen que involucrar, porque yo recuerdo contar en su día cómo infraestructuras en Fuerteventura estaban obsoletas, se rompían una y otra vez y los vecinos en Fuerteventura tenían que sufrir los cortes de agua, tenían que llevar cisternas y abastecer a la ciudadanía porque esa infraestructura se solventaba o se parcheaba y eso no lo podemos vivir. Y yo creo que los expertos también van por ahí, modernizar nuestras infraestructuras y aquí es un trabajo de todas las administraciones, no solo el Gobierno de Canarias, ayuntamientos, como decían, Cabildo. Y un último apunte, siempre llegamos tarde. Mi padre era extremeño, en Extremadura, muchos cultivos de tabaco, porque en Extremadura del norte muchas producciones se dedicaban al tabaco, ahora están llenas de placas fotovoltaicas. Tienen menos horas de sol que nosotros, en Extremadura, pero las horas que tienen las aprovechan. Pues en Canarias, con las horas de sol que tenemos, yo creo que en ese sentido, en las energías renovables, hemos llegado tarde, porque no se hizo un trabajo. Tenemos que hacer un video podcast de energía. Sí, la vamos a hacer seguro. Gracias, señora Paniagua, por la idea. Yo creo que ese puede ser el siguiente. Señora Lorenzo, simplificación administrativa, reforma de la ley de aguas del año 90. Coincido, fue una ley muy útil en aquellos tiempos, pero bueno, al final la realidad de Canarias a día de hoy es otra. Coincido con algunos de los compañeros en cuanto al tema de la planificación, nos ha faltado mucha planificación y en cuanto al tema de los ayuntamientos y demás, yo siempre he escuchado, los que quizás hemos pasado por realidades municipales, que dice que el dinero que se invertía bajo tierra no se ve, pero es tan necesario, necesitamos tener garantizado el suministro de agua. Luego, lo que decían en cuanto al tema de la gestión pública o la gestión privada, yo puedo hablar de la realidad de La Palma. El agua en La Palma, pues principalmente ha estado en manos privadas.
decía antes al principio de mi intervención, los pozos, las galerías. Antes se unían 4 o 5 vecinos, ponían ahí sus ahorros para poder traer el agua pues, a sus cultivos, a su casa, y aquello fue útil. Pero de aquello que empezó a lo que tenemos hoy en día, dista bastante. ¿Dónde está la clave? Pues no lo sé. Parte pública, parte privada, pero lo que sí debemos de garantizar que el agua no sea un negocio y que todos y cada uno de los canarios y canarias de esta tierra tenga garantizada ese bien. Yo creo que hay que separar quién es el propietario del agua, quién ha trabajado esas galerías, quién se ha dejado la vida, porque soy hijo, yerno y nieto de cabuqueros, que son aquellas personas que dejaron su vida con unos medios penosos, También, que a algunos nos ha costado perder a nuestros padres y a nuestros suegros por las enfermedades respiratorias que han sufrido. Eso es una cosa, la propiedad del agua, y otra cosa muy diferente es la gestión del agua y a quién se le entrega. Los aguatenientes. Los aguatenientes. Y otra cosa muy diferente con esa ley es la realidad de esa Canarias, donde no había desalación, donde no había depuración, donde las conducciones eran las que eran, donde la población, coincido con ustedes, señora Jover, en eso, la población era la que era, el nivel turístico era lo que era, y tampoco podemos olvidar los canarios lo que supuso las sequías de los años 50 y 60 para esta tierra, donde gracias al continente latinoamericano y a Europa, todos nuestros antepasados, de cierta medida en primer grado o en segundo grado, viajaron y mandaron esas perritas para acá, entre otras cosas, para hacer esas galerías. Señor Fumero, modificación o no de la ley. Yo creo que hay que actualizarla y hay que ir separando, como dije al principio, el tema de lo que es privado y lo que ha costado muchísimo sacrificio a los propietarios de esas acciones, que son los que siguen manteniendo al día de hoy la garantía de abasto a los municipios del interior, y otra cosa muy diferente lo que es la propiedad del agua, de la desalación y la depuración. Ahí sí estoy 100% que esas depuradoras tienen que ser públicas. La conclusión es que efectivamente hace falta una reforma importante de la ley de aguas del año 90, así como una simplificación administrativa y también una simplificación legislativa. Muy bien, y ahora ya nos quedan solo 5 minutos para hablar, yo creo que es de lo más importante, que es nuestro sector económico primario, nuestro sector primario, nuestra agricultura y fundamentalmente qué va a pasar. Agricultores consideran que tenemos problemas importantes para perder la cosecha, consideramos que los agricultores, nuestro sector primario está en riesgo, con lo cual sí que me gustaría que en los próximos solo 5 minutos, con lo cual intentemos menos de un minuto, hablemos de los agricultores de nuestra tierra. Señora Jover, Grupo Vox. Pues nuestros agricultores, los pobrecillos, están atacados por todos lados y la situación es crítica por todos lados, desde la competencia desleal de productos que vienen de terceros países y también pues estas circunstancias de las deficiencias en poder cultivar, en poder recibir agua de riego. En cualquier caso, creemos que aquí hay que insistir, es esencial para nuestra soberanía alimentaria y, por supuesto, todo nuestro apoyo al sector agrícola. Muchas gracias, señora Jover. Señora Hernández, Nueva Canarias. Bueno, lo hablábamos antes, ¿no? La importancia de que también haya desaladoras destinadas al uso agrícola o infraestructuras como la central eléctrica de Chira-Soria, porque si no, no va a poder ser real la soberanía alimentaria, que es muy difícil de alcanzar, pero yo creo que todos aspiramos a tener primero a proteger a ese sector porque eso es economía y es empleo y necesitamos también tener un sector agrícola. Luego porque es proteger nuestro territorio, la agricultura protege el suelo de la desertización y en última instancia también nuestra calidad nutricional, es decir, los alimentos de cercanía, los reivindicamos por su sabor y por su calidad nutricional. Esto sin duda es así. No lo hemos hablado hoy y ya lo conecto porque si conseguimos más desalación, proteger el agua evitando la fuga y un modelo de desarrollo económico y social más sostenible, no lo hemos hablado, pero el reto demográfico tiene mucho que ver también con el consumo de agua, es decir, no es lo mismo una población donde hay 18 millones de habitantes que vienen a pasar aquí las vacaciones y que consumen agua, que estoy hablando de los turistas, que una población que no se dedica a este sector. Me refiero que el reto, por tanto, para Canarias también con el reto demográfico y con nuestro monocultivo turístico hace todavía más complicado abordar esta cuestión y hace todavía más necesario la unidad de todas las fuerzas políticas de este Parlamento, del Congreso Español, de apostar por un gran plan hídrico para Canarias, que para mí es la clave. Son de estos temas con los que no se debería hacer política partidaria, sino la unidad porque nos jugamos algo esencial para nuestras vidas y para nuestro modelo económico. Gracias, señora Hernández. Señora Paniagua. Es que suscribo lo que han dicho las compañeras, solamente por matizar, garantizar o dar seguridad a los agricultores y a los ganaderos también
de que el agua está garantizada, sí o sí, o sea, que ellos estén convencidos de que pase lo que pase, ese agua de riego siempre va a estar, porque hay desaladoras, porque hay recursos. Yo recuerdo a mi abuelo que tenía papas, abre el aljibe, cierra, o sea, abre allí, cierra, para garantizar, porque tenía 2 horitas de agua y de riego en su momento. Bueno, no llegar a ese extremo, pero sí que ellos sientan que pase lo que pase, nuestros cultivos no están amenazados. Gracias, señora Paniagua. Señora Lorenzo, Grupo Nacionalista. Suscribir las palabras de todas mis compañeras y evidentemente yo creo que quien diga que la agricultura no está en peligro, pues miente, ¿no? Yo voy a citar un ejemplo claro. Nosotros en la isla de La Palma nos echamos las manos a la cabeza cuando, bueno, la viña nunca se había regado. La viña, la producción de vino era algo que había subsistido durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, pues gracias a las estaciones, a las lluvias estacionales, y habíamos tirado para adelante con eso. Y a día de hoy hay que estar llevando el agua a las zonas altas, a las zonas de medianía, para cultivar esas viñas. Y ya no me refiero en sí a la producción agrícola, sino también a lo que comentaba el compañero Fumero anteriormente, a que cultivar una zona de medianía o de cumbre supone proteger a la población. Y quiero dejar claro que no se trata de llegar como elefante en cacharrería y arrasar con todo en medio. No, 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 para nada. La población tiene que convivir con el medio y la agricultura es la mejor protección que pueden tener las zonas de medianías de Canarias. Muchas gracias, señor Lorenzo. Señor Fumero, finaliza usted. Yo pongo un ejemplo. Ustedes no verán un agricultor que en su finca se pierda una gota de agua. Todas las tuberías. Es que vemos perder una gota de agua y se nos ponen los pelos de punta, porque nos cuesta dinero. A veces a la población parece que como pagan su tasa, y no nos olvidemos que todas las inversiones que se hagan, que no sea ahora de agricultura, sino mejora de las redes, las tiene que pagar el que las usa, no es un impuesto. Es un servicio que tenemos que pagar y estamos viendo lo que se nos está armando con el tema de la basura, que es otro servicio que se nos está dando. Sin agua no hay agricultura. En el sur de Tenerife se perdió el 50% del suelo agrícola, con lo que conlleva eso para la soberanía alimentaria, para los kilómetros de para los alimentos de calidad que somos capaces de producir en esta tierra y para el territorio. Si no somos capaces de recuperar, dignificar el sector, que es algo fundamental, porque al final nos hacen la competencia desleal porque nosotros no somos competitivos, porque no somos capaces de producir a esos precios y van a venir mal dadas, y lo advierto, no es un tema político. Hemos tenido la fortuna en estos 2 años que yo llevo como diputado de que la Comisión de Agricultura es un ejemplo de unidad porque nos prima más el agricultor y el ganadero y el pescador que la ideología política, porque sabemos si no los ayudamos están desapareciendo y cayendo. Hay algunas veces que nos alegramos porque vienen nuevos agricultores, pero es que en la última convocatoria de ayudas a nuevos agricultores han aparecido 16 agricultores en toda Canarias, porque no es ni atractivo ni los hemos dignificado como merecen. Tenemos muchísima tarea por delante, pero lo fundamental es el agua. Si no conseguimos que vaya agua en cantidad, pero también en calidad, porque de la calidad del suelo depende que se riegue con agua buena. Si se riega con agua de mala calidad, se pierde el suelo y se pierden los agricultores y los ganaderos. Pues muchísimas gracias, señor Fumero. Bueno, quiero darles las gracias a todos, señora Jover, señora Hernández, señora Paniagua, señora Lorenzo, señor Fumero, muchísimas gracias por participar en un tema que es muy importante. Y dirigirnos a los que nos ven, decirles que, bueno, que hemos terminado nuestro video podcast del agua, lo hemos hecho, hay uno con expertos y profesionales del sector muy interesante que les animo a verlo, también este que hemos hecho con los diferentes portavoces de la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias. Espero que haya sido de su interés y nos vemos en el próximo Parlamento Abierto. Muchas gracias.